El día de hoy tenemos una entrevista de primer nivel a un experto en un tema que en años recientes ha surgido y ha agarrado bastante potencial y del que seguramente vamos a aprender muchísimo, que es storytelling. No, Miguel Ángel Labarca es socio fundador de Lab Story. Miguel, muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Muchas gracias a ti, Marco Antonio, y feliz de estar con ustedes. Aprovechando que tenemos el honor de poder platicar contigo el día de hoy, quisiéramos aprovechar y preguntarte quién es Miguel Ángel Labarca y por qué decidiste dedicarte al storytelling. ¿En qué momento dijiste, yo quiero irme por este camino? Yo quiero ser el héroe de esta historia y que ahorita seguramente platicarás más de esta parte de los héroes y de manera particular al storytelling. Y yo creo que fue de siempre, pero como buena historia de héroe, a veces uno no se da cuenta del llamado, ¿cierto? Uno tiene un llamado y está permanentemente ahí, pero toma otros caminos sin darse cuenta, desvío, y finalmente llega a lo que siempre en el fondo estuve haciendo. En mi generación, pensar en estudiar literatura o estudiar cine era algo que estaba totalmente fuera de las posibilidades, por lo menos en mi casa. La verdad nunca me lo cuestioné y entré a estudiar una carrera que es muy popular en Chile, que se llama Ingeniería Comercial, que es una mezcla entre administración de empresas, digamos, y economía. Recuerdo la primera clase de introducción a la economía, la primera clase de economía que tuve. El profesor da un ejemplo para explicarnos el intercambio y explicarnos cómo se fijan los precios. Y ocupa una historia. Ocupa la historia de Robinson Crusoe y Viernes. Tú sabes, Robinson Crusoe se quedó botado en una isla y según la novela había un nativo en esa isla. Entonces Robinson Crusoe era bueno pescando langostas de las rocas y el nativo en la isla, que era Viernes, era bueno sacando cocos de las palmeras. Entonces al comienzo uno comía langostas todo el día y el otro comía cocos todo el día, pero llega un momento en que se aburren. Entonces dicen, oye, yo tengo muchas langostas, tú tienes muchos cocos, deberíamos intercambiar. Entonces dicen, ok, 2 cocos por una langosta. Y ese es el precio relativo. En el fondo, algo que yo pensaba que era un hobby, un pasatiempo, al final lo está usando un profesor para enseñar una materia totalmente dura, matemática. Las historias parece que nos pudieran ayudar a entender mejor las cosas. Hay algo ahí en la forma en que nuestro cerebro procesa la información que nos resulta más fácil entender la realidad a través de historias de cosas que le ocurren a personas que yo me puedo imaginar fácilmente. Y esto se une a nuestro pasado evolutivo, ¿cierto? Nosotros evolucionamos en pequeñas tribus de cazadores recolectores en los que era sumamente importante entender las cosas que le pasaban a nuestros compañeros de tribu, ¿cierto? Y hay toda una disciplina que a mí me interesa mucho, que es la psicología evolucionaria, que dice, bueno, si entendemos cómo funcionaba este cerebro cavernícola, digamos, este cerebro de cazador-recolector, vamos a entender mucho de nuestro cerebro actual, porque al final el tiempo que hemos pasado viviendo en una sociedad moderna es muy poquito desde el punto de vista de la evolución. Para hacer la historia corta, salí de ingeniería comercial, me especialicé en marketing, y nuevamente en el marketing me di cuenta que la buena publicidad muchas veces se basaba en historia. Entonces hay una pequeña historia de alguien que está en una situación, le pasa algo malo, encuentra un producto, ocurre algo bueno. Y bueno, mi primer trabajo fue en Procter Gamble, por eso siempre estoy pensando en ejemplos de detergente y de lavalosa, es una fijación que tengo. Y de ahí estuve 2 años en Procter Gamble y hice algo súper millennial, antes de que existieran los millennials. No digo que yo inventé los millennials, pero hice algo millennial y renuncié a mi trabajo en Procter, a mi prometedora carrera en una multinacional, para hacer cortometrajes. Y cambié totalmente el foco de mi vida, pero nuevamente las cosas vuelven a su centro y mientras estaba en este mundo con puros cineastas y actores y qué sé yo, me transformé en lo que se llama un productor ejecutivo. Y estuve entre siendo productor ejecutivo y guionista, que al final es como el origen de la historia de una película, estuve en eso 10 años. Entonces ahí fue mi inmersión en el mundo de la creación de historias. Y después, cuando ya tenía una familia y tenía un hijo y venía otro en camino y necesité volver al mundo más tradicional de trabajo de 9 a 5. Uno dice 9 a 5, pero nunca es de 9 a 5, ¿cierto? Empecé a trabajar en The Walt Disney Company, en la oficina de Chile de The Walt Disney Company, que veíamos las licencias de los productos Disney, Marvel y Lucas. Me tocó toda la adquisición de Lucasfilms, de Star Wars,
pasé del mundo de la creación de las películas en un entorno latinoamericano que al final es más esforzado que el entorno de Hollywood. Los proyectos demoran más tiempo, son proyectos de pasión más que de negocio. Y de ahí pasé al otro extremo, que es como esta mega multinacional en el que yo era un engranaje pequeñito de un super negocio, pero que al final era un negocio construido sobre historias. Y cuando estaba en Disney empecé a hacer clases de storytelling. Un profesor con el que yo había sido ayudante en el pregrado me dijo, mira, tú que sabes de negocio y sabes de historia, arma un taller de storytelling para la gente del MBA porque lo necesitan. Y yo partí de cero. No había leído libros de storytelling para negocio. Obviamente después leí muchos, pero en ese tiempo partí de cero y dije, ¿qué sé de historias? ¿Y qué sé de marketing y negocio? Y cómo estas dos cosas pueden encajar. Ahí me enfrenté como a estas disyuntivas de los protagonistas de las películas, de decir, bueno, qué sé yo, mando mi currículum a Walmart o tomo este camino que en el fondo siempre he estado rodeando, pero ahora lo tomo en serio, que es juntar el mundo de la comunicación, el marketing de negocios, con el mundo de las historias. Y eso fue lo que hice con Love Story, básicamente juntar esas dos cosas. Y ha funcionado bien hasta el momento, o sea, hay gente que le ve la utilidad, funciona y funciona para llegar mejor al consumidor, pero también funciona como, de alguna manera, como una especie de introspección del negocio. El cómo llegar a eso que te gusta, que te apasiona y que además, bueno, pues de cierta manera nos deja vivir en el mundo que hoy tenemos, ¿no? Creo que es una travesía muy interesante, ¿no? Y que de repente algunos desafortunadamente no llegan a encontrar como ese match y algunos otros afortunadamente sí. Qué padre que pudiste tener todas estas oportunidades que te fueron encaminando a ese momento, ¿no? De tomar la decisión de crear Love Story y pues el día de hoy estar ayudando seguramente a muchísimas empresas, ¿no? A poder ir creando esas historias y a poderse dar cuenta de cuál es su historia y cómo la pueden aprovechar, ¿no? Y hablando de eso, por si alguien no conoce o tal vez ha escuchado muy vagamente, ¿qué es el storytelling? ¿Y por qué de repente escuchamos un viaje del héroe, ¿no? ¿Qué es el viaje del héroe? El storytelling es simplemente el arte de contar historias. Nosotros, digamos, en el mundo hispanoparlante no tenemos una palabra que explique también el concepto. Estados Unidos y Hollywood y todo tienen una facilidad para contar historias. Que de repente nosotros con nuestra cultura más latinoamericana, más hispana, tal vez nos damos más vueltas, describimos más y nos fijamos menos en la acción, pero uno lo nota que hay un tema nuestro en Latinoamérica en general de que sentimos que el mundo de las cosas entretenidas y de las historias ocurre con nuestros amigos, en el barbecue, ¿cierto? En instancias así, pero nos ponemos una corbata y nos paramos delante de una audiencia, abrimos un PowerPoint y tratamos de ser muy serios, muy profesionales y hablar. La mejor forma es la que deberíamos ocupar al momento de hablar de nuestro negocio. Pero a pesar de que el término nos está sonando recién ahora en nuestros países, no es otra cosa que contar bien historia y es algo que no es nuevo. Al final, la buena publicidad, el buen marketing, las buenas presentaciones siempre han tenido un componente de storytelling. Entonces, no se trata de hacer algo nuevo, sino que se trata más bien de tener como un nuevo marco para mirar algo que siempre estábamos haciendo sin saber que lo estábamos haciendo, ¿cierto? Porque probablemente a ti te pasa, todos tenemos amigos que son súper buenos contando historias y que te cuentan, no sé, cómo se les pinchó la llanta camino al trabajo y es una historia fantástica en el que los ayudaron y después se ensuciaron las manos y después llegó un tipo que les dijo que los iba a ayudar pero los trató de estafar y uno queda como impactadísimo y lo único que quiere es escuchar eso. Y después puede venir otra persona que cuenta que se le quemó la casa y si lo cuenta mal uno dice, ah, sí, qué lástima, perdón. Pero no hay una historia detrás, ¿cierto? Entonces hay como una capacidad que cierta gente puede tener innata, pero que cuando uno entiende los mecanismos que hay detrás, se puede aprender y se puede enseñar. Y a veces es muy rápido el aprendizaje. Eso es súper lindo, o sea, ver
hay personas que es como casi como hacer un switch en un interruptor. Como que tenían bloqueado la capacidad de contar historias por ciertos preconceptos y por ciertas cosas que no sabían, y de repente uno hace clic y la misma persona, pum, está presentando, está contándote algo entretenido, está entusiasmado hablándote de su negocio, y a veces es mucho más fácil de lo que parece. Yo creo que el viaje del héroe podríamos decir que es un modelo de historia que aplica a las historias heroicas, en que básicamente hay una persona que parece una persona normal, pero está destinada a ser héroe. Y podemos pensar casos clásicos, Frodo en El Señor de los Anillos, ¿cierto? Neo en The Matrix, o Luke Skywalker en La Guerra de las Galaxias, ¿cierto? Que parten en una situación que parece que están en un mundo normal, y de repente algo pasa en ese mundo normal que les muestra un camino y les dice, oye, tienes que hacer algo para salvar, muchas veces salvar la aldea o salvar el mundo completo, ¿cierto? Y hay ciertos pasos que son comunes a la mayoría de estas historias. Y hay un señor que se llama Joseph Campbell, que fue el que describió estos pasos. Dijo ciertos puntos comunes, ¿cierto? Siempre había este llamado a la aventura, siempre había un guía que acompañaba al héroe y lo ayudaba, siempre había un enfrentamiento como al padre, que era como el máximo, o la figura paterna, que era como un desafío, siempre había una figura femenina que guiaba al protagonista, siempre había un viaje hacia lo desconocido, y finalmente siempre había un retorno al mundo normal, pero un mundo normal que era cambiado, porque al final en su jornada de héroe, el héroe había logrado superar ciertas pruebas y había logrado salvar lo que tenía que salvar, ¿cierto? Él se dio cuenta que esto se repetía, lo relacionó también con el psicoanálisis, también se empezó a dar cuenta que algunos de estos arquetipos o algunas de estas cosas se repetían incluso en los sueños de las personas. Entonces, desde el punto de vista del psicoanálisis, él dijo, wow, esto quiere decir que muy en lo profundo de nuestra mente hay cosas que nos llaman la atención, que configuran, que inmediatamente cuando las vemos en una historia nos atraen, nos gustan, ¿cierto? Yo no soy tan seguidor del psicoanálisis, pero lo que sí creo es que hay una naturaleza humana. O sea, hay ciertas cosas que nos interesan más que otras. Coincidentemente son las cosas que los niños, cuando son chiquititos, más rápido aprenden. Yo siempre veo el ejemplo de cualquiera que tenga un hijo, un sobrino, sabe que hay una etapa de dinosaurios, ¿cierto? En que los niños aprenden como los nombres de todos los dinosaurios. Y se pueden aprender igual de fácil los nombres de todos los animales, ¿cierto? Los niños aprenden el hipopótamo, el elefante, nunca los han visto. A lo mejor nunca han ido al zoológico, pero inmediatamente, sí, hipopótamo, elefante, rinoceronte, no tiene ningún problema, niñitos chicos, ¿cierto? Pero anda a decirle a ese mismo niño que se aprenda las capitales de Latinoamérica. O las tablas de multiplicar. Es mucho más difícil, ¿cierto? Entonces, yo creo que las historias funcionan porque van justo a esas cosas que nos resultan muy fáciles y muy atractivas. Entonces, es ocupar como nuestra naturaleza humana y el diseño de nuestro cerebro a favor de lo que queremos comunicar. Como dices, hay ejemplos que son muy conocidos, ¿no? Como Star Wars o como El Señor de los Anillos, ¿no? Que de repente tal vez no asociamos, ¿no? No decíamos, mira, es cierto, aquí hay una serie de patrones que se van repitiendo, ¿no? Gandalf, Obi-Wan, ¿no? Y de repente, ya cuando dices, sí, es cierto, ¿no? Por eso comparten una serie de características, estas historias tan buenas y que han conectado con tantas generaciones, ¿no? Y estas historias y esta manera de poder contar desde la historia de un héroe hasta muchas otras categorías que hay, o en general storytelling, ¿cómo puede aplicarlo una empresa? ¿Cómo puede decir, ¿cómo puedo aplicar este viaje del héroe? ¿Cómo puedo aplicar el storytelling en general a mi negocio? ¿Y qué gano yo con eso? Sí, es una pregunta súper interesante, porque a veces hay gente que me dice, oye, pero me pasa mucho en clase, que ciertos alumnos me dicen, pero esto es súper lindo si es que yo tengo tiempo de hacer una TED Talk, ¿cierto? Y puedo hacer una TED Talk y hablar 11 minutos y entusiasmar a la gente y qué sé yo. Pero, oye, me toca la presentación al directorio. Y el directorio quiere saber ciertas cosas. No tengo la libertad de pararme adelante y decirles,
les voy a contar la historia de un niño que se enfrentó a un problema. Es como, no, quieren saber si el trimestre fue bueno o malo, si vendimos más, si vendimos menos, si cumplimos o no cumplimos, ¿cierto? Entonces, ahí hay algo que yo parto de 7 principios, que no son recetas. La diferencia entre un principio y una receta es que el principio uno dice, te voy a explicar este mecanismo y te voy a explicar por qué este mecanismo funciona, ¿cierto? La receta dice como echa 3 cucharadas de azúcar, una de jengibre y después revuelve y después... Y tenía que seguir la receta, ¿cierto? Claro. Sí, sí. Pero cuando el tiempo va pasando y uno hace muchas recetas y va aprendiendo, llega un momento en el que y uno se puede imaginar el resultado sin seguir una receta literal. Eso es lo que yo trato con el storytelling, de explicar como los fundamentos, cosa que la gente pueda tener este cajón de herramientas y decir, ok, en esta circunstancia voy a elegir contar una historia de 5 minutos y dejar a la audiencia emocionada. Pero en esta otra circunstancia, en la que simplemente tengo que dar los resultados del negocio, no voy a contar una historia completa, pero me voy a acordar que la gente entiende mejor los ejemplos relacionados con personas. Entonces, cuando tenga que hablar de por qué las ventas fueron más bajas, voy a dar un ejemplo en el que voy a mencionar un comentario que un cliente dejó en nuestro sitio web. Y eso va a ser tangible la razón por la que nuestras ventas cayeron en un 15% y la solución que estamos proponiendo, ¿cierto? Entonces, ahí hay un caso en el que yo digo, bueno, el storytelling me ayudó que nuestro cerebro funcione mejor con cosas que le ocurren a personas y por lo tanto yo ocupé ese ejemplo de 30 segundos para que se entendiera y los directores de ahí en adelante se van a acordar porque ese ejemplo es tan potente que cuando digan, oye, ¿por qué estamos implementando este nuevo plan de atención al cliente? Van a decir, ah, sí, acuérdate el ejemplo que nos dieron de la señora Esther, que estuvo 45 minutos esperando que el robot la atendiera y de ahí compró en la otra tienda, ¿cierto? ¿Cómo le bajo yo esto a los clientes? Yo básicamente tengo 2 formas. Una es a través de la capacitación, en donde tomamos equipos, que muchas veces son equipos de venta, equipos de marketing, pero muchas veces también son equipos que manejan las comunicaciones internas. Cada vez me ha tocado más eso, como temas de, oye, queremos implementar una transformación y tenemos que explicarle a la gente este nuevo plan. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Capacitemos al equipo para que se entienda. Equipos que manejan marketing digital. Incluso me han tocado cosas que yo jamás esperé. O sea, he capacitado a equipos de logística. Yo decía, ¿por qué el equipo de logística quiere saber storytelling? Y me decían, porque están todo el tiempo con clientes internos. Están todo el tiempo presentándole proyectos a venta, hablando con marketing, hablando con los proveedores, todo, y necesitan poder explicarles bien las cosas. Y funcionó perfecto. Entonces, ese es un camino, el de la capacitación. Y el segundo camino es la consultoría. O sea, cuando una empresa me dice, mira, tenemos este nuevo producto, no sé, pasa mucho en las cosas técnicas, ¿cierto? Tenemos este nuevo software que va a ayudar a todas las empresas a llevar súper bien su gestión de venta, pero no logramos explicarlo. Los vendedores van donde el cliente y le dicen, mira, tiene esta función, tiene el cuarto algoritmo de la cuestión, nadie entiende nada. Entonces, ok, ¿cómo podemos contar esta innovación, este nuevo producto, de manera que la gente lo entienda? Entonces, eso ya es más una consultoría en que me traen el problema y yo les propongo una solución. Obviamente que muchas veces las dos cosas se juntan, ¿cierto? Porque si estoy proponiendo una solución, igual voy a necesitar enseñar un poco por qué estamos proponiendo la solución que estamos proponiendo. Pero son esos 2 caminos, capacitación y consultoría. Claro, y está bastante bien, ¿no? Para que las empresas puedan saber cómo aplicarlo, ¿no? Cómo seguir creciendo, cómo seguir vendiendo. Y me ha tocado a niveles directivos, ¿no? Que de repente tú dices, no, pues este es director de X cosa, ¿no? Y a la hora que le toca presentar o exponer o tratar de explicar una situación, termina uno más confundido al inicio digo, al final que al inicio, ¿no? De su explicación. Entonces creo que es algo muy bien importante que las empresas, los directivos, ¿no? La alta dirección incluso debe de conocer muy bien cómo contar esas historias, cómo poder ofertar, cómo vender, ¿no? Creo que es algo que es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, para nosotros en ACAD, uno de nuestros principales pilares que nos preocupan es, por ejemplo, el gobierno corporativo, ¿no? La preparación de la alta dirección y la planeación estratégica. Desde tu expertise,
¿no? ¿Consideras que la planeación estratégica y la capacitación de la alta dirección van de la mano con el storytelling o tendrían que ir de la mano con saber cómo contar una historia, con prepararte a ser CEO de una empresa o prepararte a ser parte de un consejo directivo o ser un consejero, ¿no?, de una empresa? Todas las decisiones necesitan comunicarse y todos los planes necesitan ejecutarse, ¿cierto? Entonces, por más que uno tenga un plan perfecto, si no lo logra comunicar, si no lo logra simplificar, si no logra motivar a la gente, porque al final liderar consiste en darle a la gente buenas razones para seguirte, ¿cierto? Eso hace un líder. Ocurre en las empresas, ¿cierto? Entonces, si yo soy director o CEO, constantemente voy a estar diciendo, vamos para allá, no vayamos para acá. Y eso, si lo acompaño de historias, va a hacer que la gente entienda la razón por la cual estoy proponiendo las cosas. Y muchas veces consiste en simplificar. Yo tengo por ahí un video en mi canal, aprovecho de pasar el dato que tengo un canal de YouTube y posteo videos de estos temas. Y hay un video de Bob Iger, el ex CEO de Disney, y que fue de los CEO más exitosos. Y ahí hablo de una ocasión en la que Bob Iger necesitaba comunicarse muy bien. Y era cuando él estaba postulando a ser el CEO de Disney. Y él no era para nada el favorito del directorio, porque lo veían como continuidad. Tenía una lista muy grande de cosas que quería hacer, ¿cierto? Que yo le llamo la lista de supermercado. Y muchos directores y muchos CEO caen en eso, ¿cierto? Probablemente a ti te ha pasado como, mira, sí, te voy a mostrar mis prioridades y te muestran 50 cosas, ¿cierto? Y Bob Iger cuenta en su libro de memorias, cuenta como la persona menos esperada, un analista político que él había conocido de sus tiempos en ABC, le pregunta en qué está y le dice, mira, a lo mejor te puedo ayudar, y le dice, bueno, ¿qué cosas quieres hacer? ¿Qué le vas a decir al directorio? Y Bob Iger le dice, mira, hasta 50 cosas. Y el tipo le dice, no, si tu prioridad son 50 cosas, quiere decir que no tienes prioridades. Tienes que tener 3 cosas. Y que calza con mi experiencia en Procter, porque en Procter siempre nos decían que siempre tenía que haber 3 razones. Y uno al comienzo decía, pero es ridículo, porque a veces hay 4. No, probablemente si encontraste 4, hay 2 que en el fondo son lo mismo. Que en el fondo vienen del mismo hilo, ¿cierto? Y si hay 2, probablemente algo se te olvidó, ¿cierto? Es totalmente arbitrario y muchas veces hay 4 y muchas veces hay 2, ¿cierto? Pero estoy simplificando en el sentido de que cuando uno quiere comunicarle a mucha gente un plan importante, es importante que ese plan sea el destilado de todo lo que yo pensé. Yo no puedo llegar con todo lo que pensé con mi equipo más cercano y volcarlo a una organización completa. Tengo que llegar con lo preciso, las conclusiones, las prioridades, las 3 cosas más importantes. Porque de esa forma va a quedar y se va a entender y se va a recordar. Porque nosotros necesitamos recordar las cosas que nos dicen. Y esta capacidad de saberlo contar y saberlo expresar, ¿no? Creo que pues ayudará a muchos, ¿no? Y yo creo que este ejemplo de Bob Iger es un ejemplo extraordinario, ¿no? De cómo a él sí le funcionó, digo, y además no nada más le funcionó y llegó a ser CEO, sino que, como tú dices, ¿no? Uno muy exitoso con grandes reconocimientos, ¿no? Que a lo largo de esta trayectoria. Si alguna empresa dijera, yo quiero ser, o algún director, ¿no?, algún CEO dijera, yo quiero ser como Bob Iger, ¿no?, y prepararme y lograr llegar a esto, o alguna empresa, yo quiero implementar storytelling para mi área de logística o marketing o ventas, ¿no? ¿Cómo podrían hacerlo con apoyo de Lab Story? Es tan simple como que me escriban, conversamos rápidamente, yo soy súper eficiente, así que en 10, 15 minutos entiendo el problema y les hago una propuesta. Y la propuesta, como te decía, puede ir por el lado de capacitar a los equipos o hacer una consultoría específica para ayudar en un tema específico. También me pasa mucho con la gente que está partiendo, las startups. Las startups que de repente son súper prometedoras, van a cambiar su mercado, pero necesitan salir a pedir plata, ¿cierto? Necesitan hacer rondas de financiamiento. Y uno tiene estas instancias, los pitch, los elevator pitch, y es como, necesito poder contar esta cuestión tan compleja en muy poco tiempo y hacerlo súper convincente y hacerlo súper memorable.
porque a veces los inversionistas o los fondos de capitales ángeles, qué sé yo, de inversionistas ángeles, se sientan una jornada completa y escuchan, no sé, 25 ideas de negocio. Bueno, llega un momento, me imagino que te ha pasado, en que uno ya se le empieza a confundir lo que dijo el primero, lo que dijo el segundo, ¿cierto? Ya todo empieza a quedar como en una nebulosa. La gente se acuerda del que partió, del que terminó, y entre medio es como una cosa bien difusa. Y también es súper notorio, ahora es más notorio que antes, porque antes cuando la gente se aburría bostezaba, pero ahora cuando la gente se aburre empieza a hacer esto. Sí, sí. Entonces, ahí hay una indicación súper clara. Si uno le está haciendo un pitch a alguien y empiezan a mirar el teléfono, hay algo que no está funcionando. Y es algo que trabajamos también, porque al final uno no saca nada con contar una buena historia que es buena para uno, sino que uno tiene que contar una historia que es buena para la audiencia, para la persona que nos está escuchando. Miguel, muchísimas gracias por este tiempo, por compartirnos toda tu experiencia y sin duda alguna también por poner, ¿no?, tu información a disposición de las empresas mexicanas, que seguramente dentro de nuestra audiencia a algunos les será muy interesante y querrán saber mucho más, ¿no? Entonces te agradecemos mucho, Miguel, a nombre de Excelencia Empresarial y todos en Asesores de Consejo y Alta Dirección. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a usted, Marco Antonio, y estuvo súper acogedor y me sentí como en mi casa, así que les agradezco y si puedo ayudar en algo con el tema de storytelling, feliz de hacerlo, así que con toda la confianza del mundo que me contacten los que necesiten. Muchísimas gracias. Claro que sí, yo creo que hay bastantes áreas de oportunidad en las que vamos a poder estar colaborando y esta será la primera de ellas. Muchísimas gracias, Miguel.